sobre el Apocalipsis en particular. Como ustedes saben, venimos llevando con este movimiento de animación bíblica un doble trabajo. Uno es el del ABC de la Biblia, que es para irnos metiendo en algunas claves básicas de comprensión de la palabra. Vimos geografía bíblica, historia bíblica, vimos algunas claves literarias. Vamos a hacer pronto una de sociología o grupos sociales en la Biblia. Perfecto, gracias, Caro. Bienvenida, bienvenida. Bueno, y en ese sentido, también nos estamos abocando en otros encuentros a profundizar en un libro de la Biblia, ¿no? Uno de los 72 libros de la Biblia. Particularmente en este caso el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, la gran revelación. En el último encuentro, de paso le contamos a Sandro, a Gonzalo, estuvo, no sé si vos lo ubicás, Gonza, a Sandro Galassi, claro, un biblista ítalo-brasilero que vivió mucho tiempo vinculado al movimiento de los sin tierra, movimiento campesino de la zona de la Amazonia, allá en el norte de Brasil. Ahora ya está jubilado él y, su esposa Ana María Rizante, que también es biblista, y estuvieron compartiendo con nosotros claves generales para comprender el Apocalipsis. De hecho, Sandro se mandó una clase magistral realmente, así que aquellas y aquellos que se suman por primera vez y que quieran tener el enlace, la grabación de la clase pasada, del encuentro pasado, que no tuvo desperdicio realmente, se lo puede ir a Barbie y se lo vamos a enviar. Debemos decir que nos quedamos, la verdad, que muy mal, dolidos, porque no entendimos qué pasó, pero se había empezado a sumar mucha gente, como habitualmente, y de repente nos quedamos 5 o 6. Y no entendíamos qué había pasado. Primero decíamos, como viste, los discípulos en la última cena, ¿seré yo, Señor, el que apretó mal el botón? Resulta que después nos enteramos que había habido una caída mundial de las redes, de Internet, y entonces algunos sitios se habían cortado del todo. Por suerte no se nos cortó la comunicación con Sandro, pero van a ver ustedes que en la grabación del encuentro con Sandro, algunas partes se hacían como más lentas y parecía que él quedaba así como patinando, ¿viste? Pero no era que le fallaba el embrague, sino simplemente que eran la internet que le estaba fallando. Como mucha gente se quedó sin poder verlo, yo me voy a tomar el atrevimiento de volver a pasar 10 minutitos de la hora que duró el encuentro. Hemos separado 10 minutos que son donde él presenta la realidad de las comunidades y habla primero, de la gran persecución del Imperio Romano, y nos ayuda a entender cómo el Apocalipsis se escribe ya siendo Juan, acá bien, Juvencio, muchas gracias. Se, Juan siendo ya ancianito y estando preso en Patmos, escribe, ¿no? Escribe y lo hace de una manera en código para que justamente los guardias dejen pasar el libro y que no lo entiendan como una crítica al emperador, y al contrario, el texto llegue a las comunidades. Pero lo escribe a partir de una teología y una simbología que correspondía al
al Antiguo Testamento. Entonces, por eso es que en el encuentro que viene, de septiembre, le hemos pedido al padre Juan Manuel González, de acá de la parroquia de Villa Libertador, de la ciudad de Córdoba, que nos cuente un poquito de la apocalíptica en el Antiguo Testamento, para poder entender mejor a dónde se basa Juan para contar lo que cuenta. Juanca, Símbolos, sí, perdón, aprovecho para que dejemos grabado un saludo especial al padre Juan Manuel González, que hoy está cumpliendo años. Seguí nomás. feliz cumple para Juan Manuel entonces. Bueno, vamos a tener que buscar alguna tortita para el encuentro que viene, entonces en septiembre, el mes de la Biblia, vamos a darle la palabra a él para que nos cuente las raíces del Antiguo Testamento que sirvieron de base para el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Y casualmente, si ustedes se fijan en la oración de hoy, aparecieron varias veces algunas palabras que nosotros no sabemos que tienen raíz en la Biblia, pero que son justamente palabras que hoy vamos a trabajar con especial énfasis, porque estamos en el mes de agosto, un mes que los huarpes llamaban el mes de la muerte, porque era el mes en el cual la diosa de la muerte soplaba con un aire cálido, lo que hablamos recién con Gonzalo, el sonda, ¿no? Y se llevaba a los espíritus más débiles, ¿no? Los más viejitos. Por eso se le llama agosto el mes de la muerte, y está el dicho de hay que pasar agosto, ¿no? Y tomar caña con ruda, etc. Bueno, hay veces que no es el mes de agosto, sino hay veces que los seres humanos vivimos épocas muy complicadas como una pandemia, donde el viento de la pandemia arrastra a miles de muertos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué pasa esto? Porque una cosa es un ciclo natural de la naturaleza, de los vientos de agosto, pero otra cosa es una pandemia. Y hay veces que son cuestiones sociales, una persecución, por ejemplo, un golpe militar que arrasa con la vida de miles de personas. Bueno, hoy vamos a trabajar justamente un tema que tiene una centralidad en el libro del Apocalipsis muy grande, que es el tema de los testigos. En griego, testigos se dice martirei, martirus, martus, ¿no? O martí, no sé si la U se pronuncia como I, que viene del vocablo, el verbo griego martirein, que significa dar testimonio, testificar, dar fe de algo que uno experimentó. Barbie, ¿vos serías tan amable de compartirnos de nuevo la oración de recién? Porque ahora quisiera mostrar cómo en la oración que acabamos de rezar está escondidita la palabra y el significado de la palabra mártir. Fíjate, ¿no? Ahí dice en un momento, en la cuarta estrofa, que tu sabiduría nos una en amor y nos haga fieles testigos. Ahí está la palabra mártir. Fiel testigo. Testigo es mártir. Y lo más interesante es que más abajo, en la misma oración, dice que no podamos callar nunca lo que hemos visto y oído. ¿Sí? Y luego sigue, ven Espíritu Santo, que nos haces comunidad. Ahí está el libro del Apocalipsis. Miren, muchas gracias, Barbie. Cuando en el Apocalipsis comienza Juan, o el autor, dice, revelación de Jesucristo, en Apocalipsis 1:1. Perdón, no sé si andan con la Biblia a mano, che. Yo di por supuesto que estaban todos con su Biblia en la mano.
Si no, le damos un ratito. Bien ahí. Pero qué bien, che. Sí, Juan. Estamos acá. Gracias, Cris. Bueno, en Apocalipsis 1:1 aparece enseguida la palabra Apocalipsis, testigo o mártir. Dice, revelación de Jesucristo se la concedió Dios para manifestar a sus siervos, es decir, a todos, lo que ha de suceder, y envió a su mensajero, usa la palabra ángelos, que en griego significa mensajero o ángel, para dárselas a conocer a su siervo Juan, el cual ha atestiguado. Ahí aparece la palabra mártir, atestiguó, dio testimonio. La palabra de Dios y el testimonio, otra vez la palabra testimonio, de Jesucristo. Todo lo que vio. Dichoso, bueno, dice el que lea y lo escuche. Porque, dice, las palabras de esta profecía, bueno, para que las guarden, se guarde todo lo que ha escrito. Y nos contaba Sandro Galassi que este libro tiene tantas claves para interpretar la historia, que al final del libro, en el capítulo 22, versículo, no, perdón, discúlpenme, acá, en el al final dice que no añada ni quite nada de lo que allí está escrito. ¿Sí? Fíjense en el 22:18, capítulo 22, versículo 18. Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro, si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen sobre este libro. Y si alguno quita algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida. La flauta. O sea que aparentemente lo que está escrito acá sirve para entender lo que pasó y lo que va a pasar. Por lo tanto, el testimonio que da Juan es un testimonio de lo que se vivió y también lo que se va a vivir. Por eso a mí me gustaría ahora también situar el contexto, es decir, el ambiente que rodeaba a Juan cuando escribe esto, allá por el siglo II después de Cristo. Sandro nos decía el otro día, este libro es una especie de radiografía del cristianismo. No es una foto, no es una película, es una radiografía. Es interesante porque acá aparece otra metáfora, ¿no? No es una foto te dice cómo estás vos ahora. Se me está cayendo el pelo, tengo ojeras, ¿viste? O se ve que estaba contento, está con amigas, amigos. Un video te muestra ya una secuencia, ¿no? Una película, por ejemplo, ¿no? De toda una historia. Esto no, esto es una radiografía. Doña Jovita diría, una fotocopia de los huesos, diría Doña Jovita, ¿viste? La radiografía te muestra cómo es la cosa por dentro. Algo que no se ve tan a simple vista, pero que está por detrás. Entonces Sandro lo que hizo fue decirnos, si uno aprende a leer esta radiografía, va a aprender a darse cuenta cómo está la estructura de nuestras iglesias. Dicho esto, me gustaría volver a compartir, yo no sé si ya puedo compartir. Ahí está, gracias. Voy a compartir un fragmento de 10 minutitos
desde el minuto 9 al 19, para que volvamos a escuchar, y los que no pudieron escucharlo, los que se lo perdieron, lo puedan disfrutar, a Sandro Galassi hablándonos de 3 grupos al interior de todas las comunidades cristianas que, según Sandro, estaban presentes en los primeros siglos del cristianismo, pero también están presentes hoy en nuestras comunidades. Y tal vez, debamos decirlo, tal vez estén presentes en algunos de nosotras. De forma tal que esto va a ser una invitación a entender el lugar de los y las mártires, el lugar nuestro y el lugar de otros y otras que hoy siguen siendo testigos y testigas del mensaje de Jesús, de la gran revelación de Jesús. Para eso lo hemos invitado también al padre Gonzalo, desde La Rioja, de Ulapes, que nos va a contar algo de su propio testimonio. Hoy Gonzalo va a ser un mártir, pero viviente, porque nos va a dar testimonio de lo que él vio, oyó y vivió. Entonces los dejo en presencia de Sandro para que podamos ver lo que nos contaba allí hace unas semanas atrás. Avísenme si no se llega a escuchar bien. Es importante saber que este libro sale de una cárcel política en una isla cerca de Éfeso llamada Patmos, a donde Juan está detenido por causa, dice él, de la palabra y del testigo del Cristo. Y es en este lugar, a partir de esta cárcel, que Juan va a escribir. Es importante tener claro eso. ¿Y por qué escribe? Porque está aconteciendo una grande persecución. La persecución promovida por el emperador Domiciano, que considera a los cristianos elementos peligrosos por sus propuestas de vida, por su ideología antiimperialista, por poner a los últimos, a los pequeños, a los esclavos, a las mujeres, al centro de su atención. Es una propuesta subversiva, peligrosa. Domiciano hace de todo no para matar, mas para desviar los cristianos, para criar apóstatas, para que los cristianos abandonen su fe. Él no quiere tanto mártires, prefiere gente que renega su fe. Y por eso la persecución. Lo que está pasando en la comunidad de Juan. Acá me parece que es importante una observación que tenemos que tener presente. Delante de la persecución aparecen 3 grandes maneras de reaccionar dentro de la comunidad cristiana. La manera de los mártires, de los que saben, dicen y viven que no se puede servir a 2 señores. O tú sirves a Dios o tú sirves al emperador. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu referencial? ¿Es Dios? ¿Es el Cristo? ¿O es el emperador de Roma? Hay un grupo que dice,
bueno, me quiten la vida si fuera el caso, o me pongan en la cárcel, pero yo no renego mi certeza. Yo soy siervo, el Apocalipsis usa muchas veces esa palabra, yo soy siervo de mi Señor, no tengo otro dueño delante del cual yo tenga que arrodillarme. Es muy bueno recordar que al fin del Apocalipsis, también en el último capítulo, cuando Juan, tomado por la emoción, se arrodilla delante del ángel que le las mostró, el ángel le dice, levántate, no te arrodilles delante de nadie. Yo soy siervo como tú. Es el libro de la libertad. No tenemos que arrodillarnos del testimonio de los mártires. Pero contemporáneamente, justamente a la fin del primer siglo, empieza a aparecer dentro de las comunidades cristianas el grupo, sobre todo los que vienen del judaísmo, que dice, pero bien, no necesitamos ser tan radicales así. ¿Por qué no podemos ser siervos de Yahvé y al mismo tiempo fieles ciudadanos de Roma, obedeciendo al emperador? Es posible servir a Dios y servir al César. Las cartas a Timoteo, a Tito, la segunda carta de Pedro manifiestan claramente esta perspectiva de convivencia con el imperio, para que no seamos perseguidos, para que tengamos una vida quieta, sosegada, en toda piedad. Por eso obedecer a las autoridades, porque son de Dios, y así por adelante. Una iglesia un poco como la nuestra de hoy, que piensa que es posible sin ser fiel a Dios y al mismo tiempo ser fiel a la lógica imperialista que gobierna nuestra humanidad. Y hay una tercera reacción. Los que dicen, pero bien, este problema de la relación con el imperio es una cuestión material. Nos somos espirituales. Los que interesa a nosotros y a nosotras es la salvación de nuestra alma. No nos metemos en las cosas políticas. Las cosas políticas son cosas del mundo. El mundo es condenado, es malo. La política no es buena. Nosotros estamos arriba de eso. Nosotros tenemos que vivir nuestra fe e ignorar lo que pasa en el mundo, porque lo que pasa en el mundo es provisorio en vista del mundo futuro a que nos esperamos. Tres posiciones que encontramos presentes todavía hoy en nuestras comunidades. No se resolverán. Seguirán siempre presentes en nuestras comunidades. El confronto con una lógica de dominación y de opresión, la teología de la liberación, la convivencia con el imperio, la teología de la libertad religiosa, basta que nos dejen libres de hacer nuestros cultos y nosotros seguimos las leyes del imperio, mismo que sean leyes que oprimen a la mayoría. Y la teología de la salvación. Pensemos en nuestra alma, nuestro material lo abandonamos. En el primer caso, tenemos los mártires. En el segundo, en el tercer caso, tenemos los que Juan llama de
tibios, los que no son ni calientes ni fríos. Los tibios, que pueden ser fieles, siervos de Jesús, y al mismo tiempo tolerar las injusticias que oprimen la humanidad. Esta es una radiografía, no es la fotografía de aquel tiempo, es una radiografía que sigue a lo largo de los siglos, hoy todavía. Por eso el Apocalipsis es la profecía a la cual no podemos añadir ni quitar nada. Y es importante, porque parte de la certeza que nosotros tenemos un referente decisivo, que es el Cristo resucitado entre nosotros. Nosotros somos y tenemos que seguir siendo testigos del Cristo que fue asesinado y que sigue vivo, presente entre nosotros. Es el Señor de la historia. No tenemos otro referencial que este subversivo, este blasfemador, condenado a la muerte por el palacio de Pilatos, por el templo de Caifás. Este es el que vive entre nosotros y es el único, nuestro Señor, delante del cual podemos nos arrodillar. Nadie más. Este es el punto de partida que Juan dice: yo lo vi en mi cárcel. Yo tuve esta visión. El Apocalipsis es un conjunto de visiones. La capacidad del profeta de ver, no de ver las fotografías, no de ver lo que pasa, mas de ver lo que está detrás, la radiografía de los hijos. Muda la fotografía, mas la radiografía es la misma. Y la nuestra radiografía se hace a partir de la radiografía de Jesucristo. Por eso el Apocalipsis empieza con esta visión y sigue con 7 cartas que son la llave de lectura de este libro. 7 cartas a las 7 iglesias. 7 es un número simbólico muy importante en este libro. 7 es la totalidad. Todas las iglesias tienen que escuchar, oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quien tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y lo que dice el Espíritu es justamente a partir de tu relación con el imperio. Tú eres capaz de confrontarte, estás pronto a morir, muy bien. Tú quieres vivir así, más o menos, como la sinagoga de Satanás, como los que viven lá, como estaban viviendo por decisión los rabinos, que después de la destrucción de Jerusalén resolvieron reeditar el judaísmo en sintonía con el imperio. Por eso en la literatura judaica todos los libros apocalípticos, que eran muchos, fueron eliminados. No son palabras de Dios. No querían confusión con el imperio. Y muchos cristianos tienen esa misma posición. No quieren ser perseguidos. Los tibios. Es para ellos que el Apocalipsis es escrita. Para los que quieren huir de la persecución, los que quieren evitar la persecución, sea porque quieren convivir con el imperio, los beneficios del imperio y las riquezas del imperio, o porque tanto hace, porque no quieren se importar con las cosas materiales del imperio, no quieren se meter en cuestiones políticas, porque no son cosas de Dios, son cosas de la tierra. Para ellos el Apocalipsis es escrito. Y para ellos Juan
necesita explicar el sentido de la historia. Bueno, vamos a llegar hasta aquí porque en todo caso las que quieran continuar luego pueden o volver sobre el video de Sandro. Las que no la tienen nos lo solicitan y se lo enviamos. Pero como la idea de hoy está centrada en trabajar sobre el concepto de mártires, a mí me parecía muy interesante entender cómo se da el martirio. Más de 15 veces, miren, Apocalipsis 1:2, 1:5, 1:9, 2:13, Apocalipsis 3:14, Apocalipsis 6:9, Apocalipsis 11:3 y 11:7, Apocalipsis 12:11, 12:17, Apocalipsis 19:10, Apocalipsis 20:4 y 22:16, 18 y 20, se refiere a esta palabra mártir o sus familiares, ¿no? Martirizados, siempre entendiendo que mártir significa el testigo, testificó, testimonio, testigo, testiga. Y es interesante que el testigo, en la mayoría, yo me puse a ver cada vez que se refería a testigos, de las 15 veces que el Apocalipsis habla de los testigos, solamente 4 veces se refiere a testigos muertos. ¿Sí? Se los refiero. Apocalipsis 2:13, 6:9, 11:7 y 11:20. En esos 4 casos solamente Juan se refiere a que los testigos han muerto. El resto de las veces, dice Juan, son testigos vivientes. Esto es interesante porque para nosotros la palabra mártir está asociada a muerte y muerte violenta. Hoy, por ejemplo, vamos a recordar la figura de Wenceslao Pedernera, de Angelelli, el obispo de La Rioja, y de los curitas Carlos Murias y Gabriel Lonville, 4, los llamados mártires de La Rioja, que han sido beatificados hace apenas 2 años, 2 años ya, por el Papa Francisco, y los 4 murieron de manera violenta. Pero lo interesante es que en la Biblia el mártir no necesariamente muere violentamente. Porque lo importante del mártir no es que muera violentamente. Y es una cosa muy interesante. En Apocalipsis y en las cartas de Juan, lo mismo que en el Evangelio, se dice que Jesús es el testigo. En algún sentido se está diciendo que Jesús es mártir. Claro, pero mártir no en el sentido actual de la palabra, que murió violentamente, porque el mártir de hoy es alguien al quien le quitan su vida por causa de la fe. ¿Sí? Y Jesús sabemos que no le quitaron la vida, Él la entregó. Él sabía que lo podían matar y siguió. En algún sentido, hay una manera de entender el martirio de Jesús que nos cambia a nosotros la lógica. ¿Por qué? Porque el mártir, desde la perspectiva de Jesús, es alguien que ha tenido una experiencia, vio y oyó lo que hemos visto y oído, y ya no se puede callar lo que vio, salvo que traicione. Por eso en el Apocalipsis, los que son fieles son todos testigos.
Y si ustedes se fijan, en el capítulo 5, versículo 11, dice, ¿cuántos son los testigos? Miles, miles y miles. Y más adelante habla de un número simbólico, ¿sí? Los 144.000, ¿sí? 144.000, no sé si ustedes saben que es un número simbólico. ¿Vieron que Sandro dijo recién, 7 es un número simbólico que significa el todo? ¿Por qué? Porque 7 es la suma de 4, los 4 elementos de la naturaleza, los 4 puntos cardinales. 4 es la totalidad de lo de abajo, más 3, ¿no? La Trinidad, ¿sí? En algún sentido el 3 es la totalidad de lo de arriba. 3 más 7 es todo lo que hay arriba, todo lo que hay abajo. Las 7 iglesias son todas las iglesias. Bueno, 144.000 también es un número simbólico que viene de multiplicar 12 por 12, que da 144, por 1000, 144.000. O sea, acuérdense ustedes el número 12 en la Biblia. Las 12 tribus, todo el pueblo, los 12 apóstoles, todos los apóstoles. En algún sentido, el número 144.000, esto es una cosa linda para discutirla después con los testigos de Jehová que han hecho un muro en el cielo para que no entre más que 144.000, pero no se puede, ¿no? No, digo, no, nuestros hermanos y nuestras hermanas testigos de Jehová por ahí entienden literalmente ese número. Bueno, hay que entender que en la Biblia hay una expresión simbólica que se está usando, y en ese sentido se refiere a todos los testigos que viven y no pueden callar y son fieles a lo que han visto y han oído. Por eso es que Sandro nos dice, en el Apocalipsis hay 3 grupos: los testigos, que son, y las testigos, los que se mantienen fieles y se enfrentan a la pandemia, se enfrentan a las dictaduras y se enfrentan a todo lo que haya que enfrentarse, pero no pueden dejarse corromper. Y están los tibios, los que dicen, bueno, sí, qué sé yo, a los cuales dice el texto, Dios vomita de la boca. Y están los que son opositores y dicen, no, no, miren, al cristianismo hay que entenderlo como una cosa espiritual, que no se mete en cosas materiales, no tiene nada que ver con el desempleo, ni con la salud, ni con la política, ni con la educación. Esas son cosas de este mundo, nosotros somos de otro mundo. No, dice el Apocalipsis, el testigo da testimonio en el mundo, metido en el mundo. Y algunos le preguntan, ¿no? Es interesante, ahí en el capítulo, para que se me pierden, en el capítulo 6, ¿hasta cuándo? Y dice, hasta que se complete el número. Bueno, si la humanidad sigue creciendo, esto va a continuar porque hasta que se complete el número, imagínate. Es decir, no es que hay un tiempo en el cual dice, bueno, Dios nos está probando por ahora, no. La historia es el lugar para dar testimonio. Y yo quisiera cerrar diciendo un par de cositas más para ya darle la palabra a, a Gonzalo. Dije recién, no es la muerte la que convierte a alguien en testigo, sino la fidelidad que se muestra en vida. Eso es lo que hace a la gente mártir, testigos, ¿sí? Luego, la muerte sella, cierra ese testimonio. Pero la muerte por sí sola no nos hace testigos. Y acá quisiera reforzar esto con un poquito de historia de la iglesia. En el siglo II, ¿sí? En el siglo II, un grupo de cristianos fueron con sogas atadas al cuello, se habían puesto una soga, a la casa del emperador de Asia,
que es hoy lo que se conoce como Turquía. Ahí donde están haciendo la película esta de Doctor Milagro, ¿viste? No sé, los que ven televisión a la noche. Me parece que acá hay una persona que ve Doctor Milagro a la noche. Bueno, eh, en Turquía había un gobernador y van un grupo de cristianos con la soga atada al cuello, así, y le dicen, gobernador, ahórquenos, porque queremos ir al cielo. Y el tipo dice, están todos locos. Porque en realidad a ellos no les interesaba hacerse mala publicidad, aparecer como sanguinarios. A ellos lo que les interesaba era que ni los cristianos ni nadie cuestione la injusticia, los abusos, es decir, que se tranquilicen y entiendan el cristianismo como algo espiritual y no se metan en líos, cambiar las estructuras, cambiar la sociedad, esas cosas no. En realidad, matarlos era mala prensa. Pero además, estos cristianos entendían que solamente si morían violentamente, su testimonio iba a valer. Bueno, hubo después que reunirse en la iglesia y decir, che, eso es una locura. Al punto tal de que Orígenes, por ejemplo, en el norte de África, entendió que ser fiel sexualmente al evangelio era cortarse los testículos y los miembros, el miembro, ¿no? Ustedes saben que eso le costó que Orígenes no sea santo. ¿Por qué? Porque la iglesia entendió muy rápido que no se trata de amputarse nada, sino de enfrentar al mundo, enfrentar la tentación y vencerla. Enfrentar los problemas de la historia y vencerlos. Ahí es donde uno dice, el mártir es un modelo y es un testigo porque durante su vida mostró fidelidad al proyecto de Jesús. Nosotros más adelante vamos a terminar en noviembre, diciembre, viendo cuál era el proyecto del Apocalipsis, que está presente en el capítulo 21 y 22. ¿Sí? No voy a adelantar nada, así después no se pegan el faltazo para esa fecha. Pero el capítulo 21 y 22, que es un capítulo muy, muy social, incluso si me permiten la palabra y no se enojan, hasta político y económico. Aparece un modelo de polis en griego significa ciudad, donde claramente define cuál es el proyecto de sociedad que están buscando. Dicho esto, me gustaría decir el espíritu que mueve al testigo. Espíritu en griego es neuma, ¿no? De ahí viene la palabra neumático. Cuando ustedes andan con los neumáticos desinflados y no pueden andar muy rápido y además tienen que detenerse. En cambio el neumático, ¿no? el espíritu, el neumáticos, que infla y llena a los y las cristianas, puede hacer camino en la historia. Dice, ese espíritu le habla a las iglesias y a cada una le tiene un mensaje en particular. Si ustedes van ahora, este es el tema que trató Miguel Armada, el padre Miguel, en el primer encuentro, cuando habló de el capítulo 2 y el capítulo 3, los 7 mensajes a las 7 iglesias. Es interesante, después véanlo. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le dice, yo te conozco, dice el Espíritu. Sé lo que has sufrido, sé la paciencia que tenés, que trabajás sin desfallecer. Pero, mis queridos, dice, han perdido el amor del principio. Hay que volver a enamorarse, le dice a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Esmirna, no es lo mismo el mensaje para uno que para otro. No es lo mismo el mensaje para Mendiolaza que el mensaje que el Espíritu tiene para Río Ceballos, o que el Espíritu Santo tiene para Saldán, o para Río, o Salsipuedes, o Villa Allende.
A Esmirna le dice, conozco que ustedes son ricos en plata, pero son pobres y viven entre tribulaciones. ¿Por qué? Porque adentro de su sinagoga está metido el que divide, el diabalos, diabólico. Diabalos, el que parte, el que separa. Es decir, una iglesia que estaba totalmente dividida entre ellos, peleados entre ellos. Catequista contra el grupo de la liturgia, el grupo de la liturgia contra los sacristanes, los otros contra los ministros de la Eucaristía, todos peleados entre ellos. Y claro, ¿cómo va a avanzar así? Se te desinfla el espíritu, te quedas sin neumático. A la iglesia de Pérgamo, mirá lo que le dice acá, y acá me quiero detener porque esto hay que explicarlo un chiquitito y ya me callo, Gonzalo. A la iglesia de Pérgamo le dice, ustedes han sido testigos, mártires, ustedes han sido testigos fieles desde la época de Antipas, mi gran testigo, y han enfrentado a Satanás, bla, bla, bla. Pero dice, veo que empiezan a comer carnes inmoladas a los ídolos y fornican. Y lo mismo le va a decir luego a la iglesia de Tiatira, que comen carnes inmoladas. Ojo con esto, porque no es un problema de carnicería. Si comen carne de pollo o carne de bovino, o si les gusta morcilla o chorizo criollo, no es un problema de carnicería. ¿Saben cuál es el problema? Que era carne consagrada a los ídolos. ¿Quién tenía acceso a la carne consagrada a los ídolos? Quienes participaban de esas ofrendas. Es decir, los cristianos ya claro, eran cristianos, pero de paso también le echaban una velita al dios del capital, le echaban una velita al César, ¿no? Tenían distintos dioses, por las dudas, ¿viste? Si te falla uno, tenés otro. Es decir, empiezan a dudar hasta dónde la fidelidad al proyecto de Jesús alcanza para la vida. Y empiezan a echar mano de otros dioses. La idolatría. ¿Sí? Hoy hay mucha gente que cuestiona, por ejemplo, dice, bueno, el Papa, bueno, hay que ver si el Papa, porque este Papa es medio populista, y la iglesia, bueno, hay que ver también. En cambio, vos le sacás el shopping, le sacás el dólar, y dice, no, sin capitalismo, sin dólar no se puede vivir. Creen más en el dólar, en el mercado capitalista, que en la misma palabra. Bueno, es interesante todo esto porque estos tres grupos que señala Sandro todavía siguen vivos hoy y desafiándonos. Y el Espíritu sigue hablándonos a las iglesias. Por eso es interesante que los testigos, los mártires, en cada iglesia viven el testimonio de manera particular. Algunos se tienen que enfrentar a la idolatría. Otros se tienen que enfrentar a la violencia. Otros se tienen que enfrentar a la división. No somos todos mártires iguales. ¿Sí? Entonces, resumo, no es morir violentamente lo que nos hace mártires, sino vivir fieles al mensaje de Jesús. Segundo, los mártires no tienen sentido solos, son parte de una iglesia, de una multitud de mártires que marchan tras el proyecto de Jesús. Tercero, se es mártir no saliendo de la historia y buscando el show, sino entregando la vida cotidianamente, siendo fieles cotidianamente en la historia, no afuera de la historia, en la historia. Tercero, el martirio de manera violenta, cuarto, el martirio de manera violenta llega sin que lo pidan. Llega casi como un accidente no deseado, pero que es consecuencia de una vida entregada. Y quinto y último,
los mártires en cada iglesia dan testimonio de manera distinta según los desafíos de cada iglesia. La pregunta sería entonces, bueno, ¿a qué tipo de martirio Dios nos está invitando hoy en nuestras iglesias? ¿A qué nos estamos enfrentando nosotros como iglesias hoy en nuestra realidad? ¿A dónde están las idolatrías? ¿A dónde están los miedos, los grupos acomodaticios? ¿A dónde están nuestras divisiones? Para saber dónde tenemos que dar testimonio y de paso también preguntarnos quiénes son los testigos y las testigas en nuestra iglesia, porque por ahí a mí no me da el cuero para enfrentarme, pero sí para sostener a mis hermanas y hermanos que están dando un testimonio fiel en la realidad. Y para que esto parezca, porque digo, desde el siglo II a la fecha ha corrido demasiada agua bajo el puente. Pero hace 2 años el Papa Francisco nos invitó a reconocer a 4 mártires, y yo diría más, al reconocer a 4 mártires, nos abrió la puerta, particularmente con uno de ellos, 3, uno es obispo, 2 son curas y uno es laico. Y yo me acuerdo haber conversado en aquel momento, el padre Gonzalo, que nos acompaña generosamente hoy, estaba justo en un encuentro del movimiento campesino, ahí en las afueras de la parroquia, con una cantidad de gente, analizando el testimonio de las comunidades campesinas, hoy en sus luchas. Acabamos de escuchar acá, muy cerquita de nosotros, una familia de campesinos perseguidos por el poder de turno, que los han violado, les han tirado bombas y ellos siguen, les han ido quitando a sus hermanas y hermanos de comunidad, se han quedado solos, son los testigos que están allí resistiendo, interesante, resistiendo el amor y el cuidado por la tierra. Y en ese momento estábamos con la esposa de Wenceslao Pedernera, Coca, y sus hijas, y alguno dijo, ahí en la misa de beatificación, Coca y las 3 chicas, Susana, Estela y María Rosa, también son mártires. Acá estamos ante una familia de mártires, porque ellas tuvieron que soportar, aunque estén vivas hoy, también la persecución y la muerte, y hoy dan testimonio de ellos. Bueno, invitamos al padre Gonzalo para que también nos pueda contar algo, ser él hoy un testigo, y yo pensaba algún par de preguntas solo para disparar la conversación con Gonzalo, pero queda abierta para que todas y todos puedan, no solamente a través del chat, sino abriendo sus micrófonos. Había pensado, Gonza, si vos tuvieras que responder en qué sentido los 4 de La Rioja son mártires, ¿a qué tipo de testimonio se vieron movidos a dar ellos? O en algún sentido, ¿cuáles eran los desafíos que enfrentaron ellos para ser testigos? Los problemas que tenían en ese momento y en qué sentido atestiguaron algo, porque hay que reconocer que la Iglesia argentina durante muchos años se resistió a reconocerlos como mártires, porque tal vez no teníamos resuelto ese conflicto de en qué teníamos que dar testimonio. Y tengo otra pregunta más después para hacerte, que es, ¿en qué sentido el martirio o el testimonio de los 4 mártires de La Rioja impactó, enseñó a la Iglesia de La Rioja, y hoy uno puede decir que hay gente que es testigo en La Rioja o en Argentina gracias a ellos? Es solo para disparar nada más, Gonzalo, pero bienvenido, gracias por acompañarnos y por darnos tu testimonio. No, gracias a vos, Juan Carlos. Bueno, a todos, un gusto de estar con ustedes. Realmente, bueno, muy interesante el planteo que estás haciendo, Juan Carlos, sobre el testimonio desde Juan, desde el Apocalipsis.
Y realmente uno viene como testigo de grandes testigos, del testigo que es Jesús, ¿no es cierto? Yo vengo a dar un poco testimonio de esta linda la oración que dimos comienzo, que decía, no podemos, bueno, ahí no plantea, pero es así, no podemos callar lo que hemos visto y oído, ¿no es cierto? Y sería, tatita Dios, como decía John Sobrino, nos pedirá cuenta de ese gran regalo, un regalo incómodo, porque compromete, ¿no es cierto? Pero que tenemos que ser fieles a ese gran regalo de Dios, de, bueno, presentarnos, de haber conocido estos hombres magníficos en una iglesia que deseaba profundamente y lo hizo ser fiel al Concilio Vaticano II. Justo Monseñor Angelelli se hizo cargo de la diócesis de La Rioja en 1968, cuando bueno, culminaba la Conferencia Episcopal de Medellín, ¿no es cierto? Que tenía como lema la justicia y la paz en un mundo convulsionado y con sueños profundos de fraternidad y de justicia. Y Monseñor Angelelli plasmó esa reflexión de la Iglesia que quería ser fiel al proyecto del reino de Jesús, ¿no es cierto? A hacer presente el reino inaugurado por él, por Jesús de Nazaret, y hacerlo vida, especialmente en América Latina, y Monseñor Angelelli particularmente en La Rioja. Y La Rioja, la provincia más pobre de nuestra patria, especialmente en ese tiempo, cuando Monseñor Angelelli se hace cargo de la diócesis, en su homilía de comienzo dice, déjenme que sea un riojano más, yo quiero ser un riojano más. Y esto que decía, no quiero ser un cristiano mediocre, bueno, no dijo esto, pero dijo esto, dijo, no permitan que me ate a intereses mezquinos u de sector. Quiero ser el obispo de todos, especialmente el obispo de los pobres. Y eso que dijo, como Jesús lo vivió y lo cumplió, y decía David Gatica, un gran poeta riojano, particularmente de nuestro departamento, San Martín, de aquí del sur, de los llanos riojanos, David Gatica, decía, la iglesia tocó campanas en el corazón de los pobres. Hermosa expresión, y realmente tocó campanas allí en una Rioja donde los hacheros eran postergados, donde los pequeños productores cada vez tenían campos más pequeños porque había muchos campos comuneros y los políticos y las familias con nombre y apellido, como dice David Gatica, también se iban quedando con la tierra de todos. Y Monseñor Angelelli dice, en La Rioja el agua es para todos, el pan es para todos, la tierra es para todos. Y eso lo fue plasmando en una pastoral que quiso hacer vida al Evangelio en nuestra provincia. Creo que allí nos sentimos convocados. Yo vine a La Rioja, yo soy porteño, pero vine a La Rioja en 1974, seducido porque había escuchado esas campanas, pero hubo gente mucho mayor que yo, mayor como personas, como Wenceslao Pedernera y como otros, que lo que uno ve es que uno es testigo de aquello que amó y ama, ¿no es cierto? De aquello que da sentidos a sus vidas. Uno es testigo de eso que valora, porque si no uno mira para otro lado, ¿no es cierto? Pero uno da testimonio con aquello que uno se ha sentido seducido y que han considerado que es verdad para la vida de uno y para la vida de todos, que es verdad de Dios para nosotros, ¿no es cierto? Así que bueno, así Wenceslao, y esto, una de las cosas que yo estuve un año conviviendo con Wenceslao, con Coca y sus 3 hijas, allí en una parcela, La Buena Estrella, y lo que me llamó la atención profunda de Wenceslao es que cómo se dejó
impregnar del fuego, de ese fuego de la iglesia riojana, plasmada por su pastor, Monseñor Angelelli, que dejó todo. Primero, bueno, él era Wenceslao, que yo me voy a centrar un poquito más en él también. Wenceslao dejó su Mendoza, aunque no era de Mendoza, él era de San Luis, pero a los 25 años se fue a buscar trabajo a Mendoza. Allí se empleó en la finca Gargantini, tenía un trabajo con su suegro, que era contratista de esa finca, y allí la conoció a Coca, Marta Cornejo, todos la conocemos por Coca, una gran testigo también, y que sufrió el martirio en el dolor, y nunca cayó la voz de Jesús, del proyecto de iglesia que habían abrazado juntos, en familia, con sus 3 hijas. Y claro, fíjense que él tenía un trabajo en Gargantine, era sindicalista, era delegado sindical ahí en Choeva, los obreros viñateros. Tenía una casita, tenía un estado, un buen pasar, ¿no es cierto? Bueno, con un trabajo seguro. Pero él había ido conociendo el movimiento rural de Acción Católica, y su sueño campesino de esta tierra para todos y compartir el trabajo con otras familias campesinas estaba metido en su corazón, que era el sueño que vivían juntos el movimiento rural, todas esas familias rurales de pequeños productores, campesinas y campesinos, que desde el Evangelio de Jesús querían una Argentina donde haya familias rurales con tierras y tierras con familias rurales, no tierras con un carácter especulativo, no tierras solamente de grandes empresarios que vivían en otros lados y no cultivaban sus propias tierras, sino ese sueño que se había adentrado en el movimiento rural, y que aquí hubo 2 dirigentes muy interesantes, muy valiosos, como Carlos Di Marco y Rafael Cifre. Carlos Di Marco murió este año de COVID. Los 2 eran mendocinos, y ahí se conocieron con Wenceslao. Bueno, este proyecto de la Iglesia Riojana tocó campanas en el corazón de Wence, y miren qué interesante, dejó toda esa seguridad y se vino a este proyecto del reino aquí en la provincia de La Rioja. Se vino, se instaló, y era en una parcela, La Buena Estrella, cerca de Vichigasta, una parcela con un proyecto de formar allí una cooperativa con los vecinos que eran hacheros, puesteros, crianceros de cabritos, pero que vivían muy pobremente. Y era un proyecto de formar una cooperativa tambera ahí, en una tierra que había adquirido en la diócesis de La Rioja, Monseñor Angelelli, con una donación que habían hecho las Hermanas de la Asunción. Las Hermanas de la Asunción era una congregación religiosa de Buenos Aires que habían vendido un colegio en el centro de Buenos Aires, en Palermo Chico, en la zona más poderosa y más acomodada de Buenos Aires, así como la Recoleta. Habían vendido ese colegio para hacer una opción por los más pobres de nuestra patria. Y ellos con un poco de ese dinero compraron esa tierra donde estuvimos juntos con Wenceslao. Cuando llegamos a bueno, él llegó en septiembre de 1974, junto con con Coca y sus chicas, porque al principio Wence venía y estaban los changos, el movimiento rural, estaban aquí en La Rioja, incorporándose en esa pastoral campesina. Pero Wence venía y se volvía a Mendoza, venía como a hacer algunos cursos de formación, después hizo un curso también de formación y de capacitación de líderes campesinos en San Pablo, en Brasil. Era un hombre con muchos elementos de organización y de trabajo, aunque realmente era un auténtico campesino, un hombre silencioso,
con una gran libertad que lo expresa en esto, ¿no es cierto? En dejar su seguridad, su puesto, su trabajo para venirse a este proyecto de vivir en esta iglesia riojana que tenía los pies en la tierra también, en la tierra del campesinado, ¿cierto? Y con proyectos concretos de transformación y de vida para todos y de salida de la postergación juntos, desde la verdad de Jesús y también iluminados por el Concilio Vaticano II, por Medellín, por el documento de San Miguel, que era del episcopado argentino. Allí se vino Güense, él se vino en septiembre a la Buena Estrella y yo llegué en octubre. Cuando llego allí me encuentro esta familia en medio de la intemperie. Esto es 1974, ¿cierto? En medio de la intemperie, en una casita que tenía 2 piezas solamente, con techos de chapa, tenían un baño sin techo. Allí solamente movidos por el sueño, porque uno dice, ¿qué es lo que mueve un corazón de una persona? Y por el sueño y por el testimonio de esta iglesia que decía, ser fiel a Jesús es ser fiel a su pueblo, a los pobres como vicarios de Jesús, como presencia de Jesús entre nosotros. Ese sueño solamente fue el que podía movilizar ese corazón y el corazón de Coca. Las chicas eran chiquitas, la mayor tenía 12 años. Y allí yo me incorporé un año, estuvimos juntos, hasta que en 1975 Monseñor Angelelli nos dice a Carlos, Rafael, que estábamos juntos, ellos, que era una experiencia del movimiento rural donde estaba Wenceslao, y nos dice, mire, yo no les puedo garantizar ninguna seguridad, la AAA cada vez llegaba más con sus amenazas de muerte y de matar concretamente a la Monseñor Angelelli y también con su amenaza de que esta iglesia de La Rioja era una iglesia marxista, comunista. Y entonces ustedes nos dicen a nosotros y a Güense y a Carlos y Rafa, nos dicen, nosotros no le podemos garantizar la seguridad, ustedes están aquí en el medio del monte, estábamos a 10 kilómetros del pueblo más cercano, de la ruta, estábamos realmente en medio de la intemperie. Y Güense, nosotros nos vamos con Carlos y Rafa, nos vamos a La Rioja, a la ciudad de La Rioja. Y Güense, empecinado, con esa la porfía de aquel que se siente comprometido con un proyecto y de querer ser testigo allí en esa vida junto a los hermanos campesinos, se va a Sañogasta. Y allí forma un grupo que se llamaba NECAS, Nuevas Esperanzas Campesinas de Sañogasta. Se va a un pueblito semifeudal, donde realmente había una familia con nombre y apellido que se sentía media dueña del pueblo. Él empieza a hacer un trabajo con sus vecinos, consigue una tierra que le prestan, y él gozaba con ese trabajo junto a los otros, que era un trabajo donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, en nombre de la vida, allí estoy yo, decía Jesús, ¿no es cierto? Él lo sentía profundamente en su corazón a esto. Y bueno, forma este grupo, Nuevas Esperanzas Campesinas de Sañogasta, bueno, hasta que el 25 de julio de 1976 lo matan, lo van a buscar a la casa, golpea. Coca le dice, mira, Güense, no te levantes. Eran las 2 de la mañana, 3 de la mañana. No te levantes y dice, bueno, puede ser alguien que no necesite. Coca le dice, y se levanta y sale a la puerta y lo acribillan a balazo, ¿cierto? Y él, con sus últimas expresiones que recuerda a su familia, dice, no odien, ¿no? Digo, toda esta vida es un testimonio de vida de Jesús y de sueño del Evangelio y del Reino plasmado en una familia y en un proyecto de iglesia aquí en La Rioja, ¿no? Uno como que no puede quedarse callado frente
a tremendos testigos, ¿no es cierto? A estos mártires que gracias a Francisco fueron reconocidos, como recién decía Juan Carlos, fueron reconocidos por nuestra iglesia, que en eso a Monseñor Angelelli, la iglesia, especialmente el episcopado argentino, cayó su voz y lo dejó solo. En esto, en medio de los conflictos y denuncias de sectores de poder, un poco esto que decía Sandro Galassi, ¿no? La iglesia muchas veces se acomodó y se sigue acomodando con los sectores poderosos porque tiene muchos compromisos. Y entonces, solo un hombre de Dios como Wenceslao, así silencioso y paciente, que sabía de siembra y sus tiempos, con la esperanza puesta en esta cosecha de vida, pudo ser tan profundamente libre de dejar todo, ¿no es cierto? Tan tosudamente como perseverante, ¿no es cierto? De dejar la buena estrella aquí y seguir allí en Sañugasta y seguir con la siembra. Cuando comenzamos esto, y con esto termino, cuando comenzamos este conversatorio con ustedes, hablábamos del viento sonda. Y hay una experiencia que he tenido con Wences que lo pinta de cuerpo entero. Ya era en noviembre del 74, nosotros habíamos empezado porque Carlos y Rafael eran dirigentes nacionales e internacionales del movimiento rural. Así que no estuvieron en ese primer tiempo, estuvimos juntos, Wenceslao con su familia y yo. Y junto, yo recién venía de Buenos Aires, no sabía nada de siembras y de trabajar la tierra, y aprendía de él. Y vino un viento sonda, ya estaban las plantitas de melones, zapallos, sandías hermosas, ya iban tirando los vástagos, muy lindo. Y vino un viento sonda, no nos dejó nada. Al día siguiente, Wenceslao, con su paz y su paciencia y su sabiduría campesina, dice: vamos a volver a sembrar. Yo creo que esa era él no se resignaba, era tosudo. Y un sueño insolente, la tierra para todos. Es un sueño insolente en nuestra patria, es un sueño insolente más, en nuestra Rioja y allí en Sañugasta. Un sueño que le costó la vida, me parece. Pero ese sueño sigue presente en nosotros que hemos recibido el testimonio de ellos y que queremos seguir siendo sembradores. Ahora, el año de que lo proclamaron beato a Wenceslao, que fue en marzo, ¿no? En marzo en mayo, el 14 de mayo fue de 2019, fue la beatificación, y en septiembre de ese año, los pequeños productores de aquí de La Rioja, los campesinos de La Rioja organizados, le hicieron una nota a Monseñor Braida, firmada por todos ellos, por organizaciones, por campesinos y campesinas, pidiéndole que lo declaren a Wenceslao Pedernera como patrono de las familias campesinas de La Rioja. Y en septiembre accedió señor Dante a proclamarlo como a Wences como patrono, que es como el testigo que intercede por nosotros para que podamos también ser testigos, pero no solamente de palabras, sino también en nuestras prácticas, en nuestros trabajos, en nuestras construcciones, que sigamos esa siembra, ¿no es cierto? Fue muy lindo. Y ahora, este año, que cumplimos los 45 años de esta bendición con la sangre bendita de nuestros mártires, 45 años de ese 1976 tan duro para toda nuestra patria y todo este proceso militar que tanto daño nos hizo. Al celebrar los 45 años allí en Sañugasta, fuimos en medio un poco de la pandemia, con muchos cuidados, pero allí, como también surgió la pastoral de la familia campesina, que quiere ser ese rostro rural
de la iglesia en La Rioja. Quiere recoger este testimonio de Wences como de tantos otros, ¿no es cierto? Tantos testigos y testigas, que ahí también una le incorpora a Coca como mujer campesina, luchadora junto a su esposo. Y bueno, queremos ser también testigos de esta pastoral de la familia campesina. Bueno, no quiero Gonza, abusar. Sí, no abusás para nada. Mira, ahí voy a compartir algunas fotos. Ahí está, no sé si la están viendo. sí, ¿Sí? se ve perfecto. Ahí está la foto del campo de Necas, como vos decías, ¿no? Sí, En el lugar donde cultivaba Wenceslao. Wences, claro. Ahí voy a ver si acá, esta es una foto que la vas a reconocer mejor. No sé si la alcanza. Ah, no, pará. No, todavía no pasó. No voy a dejar de compartir ahí. Ahí voy a compartir otra foto. Para. Bueno, esta voy ya la. Ah, bueno, ¿Querés esa, explicarla? yo no sé si esa foto la saqué yo, porque es lo que queda en mi retina cuando yo llegué a la Buena Estrella. Esa es en la Buena Estrella. Ahí está Coca, Wences, con sus hijas María Rosa, que es la mayor, que está ahí de pie, Susana, que es la segunda, que está paradita, y Estela, la más chiquita, la media rubiecita. Y está Wences y Coca, que está sirviendo la comida. Ese era el horno donde hacíamos el pan, amasábamos junto con Wences, y Coca era la que tenía más mano para el calor del horno. Y allí realmente dejar la seguridad de un trabajo, de su casa, la comodidad allí de Mendoza, y venirse allí al medio del monte, eso habla de que había un testimonio que había seducido a Monseñor, a Wenceslao, testimonio en primer lugar de Jesús, ¿no? El gran testigo, pero un testimonio de Monseñor Angelelli, de una iglesia fiel a ese proyecto de Jesús, ¿no? Y allí estuvimos un año, después vino todo el tema de la persecución, así que Wences se fue a Sañugasta con Coca y sus chicas, nosotros nos fuimos a La Rioja. Gonzalo, bueno, estaban a punto ¿cómo es? Estrenar una casa porque Gargantini en Mendoza estaba por entregarle, él se había inscrito en un plan de vivienda de Gargantini, estaban a punto de entregarle la casa, nunca la habitaron a esa casa y se fueron al medio del monte. O sea que la verdad que uno dice, bueno, nos cuestiona y nos conmueve el día de hoy. Pero vos también tenías una vida bastante resuelta en Buenos Aires y a esa edad. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Yo llegué con 19 años. Bueno, yo como joven en la época de los 70, que venía como rastreando sentidos de vida, ¿no? Ahí Monseñor Angelelli, en uno de esos poemas, dice, bueno, Buenos Aires, donde todo es mentira, la gran ciudad donde todo es mentira, donde todo es apariencia, ¿no es cierto? Y eso no entusiasma la vida, así, de las apariencias, ¿sí? En cambio, en La Rioja la vida está a flor de piel, en las manos tendidas, bueno, antes el mate compartido, en casas sin puertas y abiertas, frente a una realidad de una sociedad individualista que cada vez se cierra en sus pequeños mundos de country, de vida que no me seducía esa vida. Tal cual. O sea que vos también dejaste todo y te fuiste por un proyecto. Es un testimonio interesante para nuestros jóvenes escuchar también tu riesgo, porque fíjate vos que, mirá, de allí a esta foto que estoy compartiendo acá, esto es en el terrenito que está al ladito ahí enfrente de la iglesia de Sañogasta, y no sé si alcanzan a Ese ver. fue el día. Ah, contá. No, digo, allí fue una reunión de organizaciones campesinas, nos unimos también con gente del movimiento campesino de APENOC, del noroeste cordobés,
a Carlos Julio Sánchez, no sé si lo conocen, era cura y está trabajando junto a los campesinos del norte de Córdoba, del noroeste. Él estaba coordinando, y ahí en esa reunión vinieron dos grandes dirigentes del movimiento rural de los años 70, que era Benjamín Chapino y Mari Rébora. Mari Rébora, una maestra rural, gran amiga de Monseñor Angelelli, bueno, los dos, grandes amigos de Carlos y Rafa, pero eran mayores ellos. Fue un dirigente, ellos son de Entre Ríos, pero vinieron a contarnos la experiencia del movimiento rural. Que fíjense que el movimiento rural fue, yo creo que de los movimientos de iglesia más interesantes, donde se fue dando el testimonio de Jesús campesino, de Jesús junto a los hombres, varones y mujeres del campo, que se hacían grandes encuentros de formación y capacitación, y los campesinos mismos comenzaron a tomar la palabra. Ya no era tener la voz de los sin voz, sino que los sin voz comiencen a expresar sus verdades, sus experiencias de Dios, que den testimonio de sus vidas, no que otros den testimonio por ellos. Y este movimiento fue un movimiento muy interesante, que sí tuvo conflictos después con el episcopado argentino cuando se empezaron a formar las ligas agrarias. Y fíjense qué interesante que Monseñor Angelelli, cuando el episcopado argentino desconoció como movimiento de acción católica el movimiento rural, Angelelli, bueno, el episcopado da como autorización a cada diócesis continúe con el movimiento rural. Pero como que el episcopado se desentendía del movimiento rural como movimiento de acción católica, porque tenía muchos conflictos con los dirigentes del movimiento rural cuando empezaron todas las ligas agrarias del NEA. Y Monseñor Angelelli funda ese mismo año, en 1972, donde se produce la crisis del movimiento rural con el episcopado, con la conferencia episcopal. Monseñor Angelelli, bueno, también devoto, y 3 o 4 obispos de la Argentina fundan y continúan con el movimiento rural diocesano. Ya no se llamaba Movimiento Rural de Acción Católica, sino Movimiento Rural Diocesano, porque era asumido por la diócesis. Y allí se incorporó, primero fue un dirigente del Movimiento Rural de Acción Católica, Wenceslao, y después se incorporó al Movimiento Rural Diocesano aquí en la provincia de La Rioja. Y él estaba contando, Benjamín Chapino y Mari Rébora, contando toda su experiencia en el movimiento rural. Ellos eran hombres, Benjamín un hombre realmente de Dios, y Mari también una mujer realmente admirable. Contaban su experiencia, que las dos vivían en el campo, después ella estudió maestra, él no es profesional, pero fue un gran dirigente, de los mejores dirigentes que tuvo el Movimiento Rural de Acción Católica en Argentina. Iba contando todo su proceso y su caminar juntos. Era realmente esto que decías, ¿no? El testimonio ofrecido a los demás, y había muchos jóvenes ahí. Yo no sé, te agradezco tanto, Gonzalo. Ahí en el chat nos decían recién, bueno, Juvencio hablaba justamente del apoyo de una parte de la jerarquía a la dictadura en contra del proyecto pastoral. Adelante, Juven. Perdón. No, es lo que puse en el chat, nada más. Lo que pasa es que justamente ayer él había dicho, Gonzalo, de esto de que, bueno, de que, bueno, habían dejado solo a Monseñor, y no es solo que lo dejaron solo y se callaron. Hay discursos abiertos, homilías abiertas de una gran parte de la jerarquía de nuestra Iglesia Católica que digamos, apoyaba, digamos, legitimaba la acción de la represión, con discursos muy terribles. Monseñor Bonamín tiene unos discursos terribles, digamos, en homilías sobre que Argentina se va a redimir en sangre. O sea que el accionar de ese tipo, había discursos, digamos, que legitimaban de parte de nuestros pastores en ese momento. O sea, no era solamente omisión, sino también era complicidad, me parece, ¿no? Sí, seguro. Había honrosas excepciones que
que estaban en disidencia con la presidencia de la conferencia episcopal, donde estaba Tortolo, y Bonavín era un obispo castrense, ¿no es cierto?, que realmente fue un gran defensor de la dictadura y también cómplice con las desapariciones. Hay un libro que se ha publicado sobre una gran investigación sobre toda la complicidad de Bonamín y todos los castrenses, los sacerdotes castrenses, que estaban muy en complicidad con toda la dictadura. Sí, realmente muy dolorosa la complicidad, por eso me parece que es correcto esto, que es una dictadura civil, eclesiástico-militar, ¿no es cierto? Hay una gran complicidad de la Iglesia. Y, por ejemplo, esto del movimiento rural, al movimiento rural que tuvo un gran desarrollo en todas estas capacitaciones, los que financiaban el movimiento rural era PUCAM, que se llama Por un Campo Argentino Mejor. Pero los que ponían el dinero ahí en PUCAM, que era como una fundación que apoyaba el movimiento rural, eran la mayoría de grandes productores de terratenientes de la provincia de Buenos Aires, muy ligados a la sociedad rural argentina. Por supuesto que cuando el movimiento rural empezó a hacer la voz de los campesinos, era una voz que incomodaba profundamente a los terratenientes. Entonces le sacaron el apoyo, estos empresarios le sacaron el apoyo al movimiento rural y también presionaron frente a los obispos, bueno, en esa alianza, ¿no es cierto?, de católicos, empresarios y también dirigentes del episcopado, que terminaron de decir, nosotros desconocemos el movimiento rural como movimiento de acción católica, ¿no? Por eso dejaron a cada obispo que tome la iniciativa. Y miren lo que era la opción clara, ¿no es cierto?, de Monseñor Angelelli, que también por eso le costó que le dieran la espalda a los jerarcas de la conferencia episcopal, porque fundó el movimiento rural diocesano aquí en la provincia, el mismo año de que la conferencia episcopal los desconocía, ¿no? Claro, ahí me acordaba del Apocalipsis, capítulo 10, versículo 8 en adelante, cuando el ángel le dice, come, le da un libro y le dice, come este libro, se lo tiene que comer al libro de la Revelación, y dice, fue dulce en la boca, pero amargo al tragarlo. Y pienso cuántas veces nosotros tenemos al escucharte, Gonzalo, a veces cuando le escuchamos a Coca o a las hijas de Wenceslao, o cuando uno repasa la historia, ¿no?, como vos muy bien nos indicabas, la palabra de Dios resulta dulce en nuestra boca, pero cuando tenemos que digerirla, que hacerla nuestra, que tragar ese libro, uno vive momentos de amargura, porque no es tan sencillo, no es tan dulce cuando uno analiza la realidad y se pregunta a sí mismo, ¿y yo dónde estoy? ¿Yo qué hago? ¿Yo a qué Señor sirvo? ¿Yo con qué me conformo? ¿Yo qué dejo que el Espíritu inquiete en mí mismo? Así que, si les parece, gente, sobre todo porque son ya las 6 menos 20, y no sé si tenés misa hoy, Gonzalo, a la tarde. Sí, ya me tengo que ir retirando, pero una cosa que, a partir de lo que decía Monseñor Angelelli, en los momentos más duros, y que uno también se cuestionaba la actitud de este gran hombre, decía, está linda la cosa, como que el conflicto no lo hacía resignarse, sino que provocaba la esperanza de seguir construyendo la vida, de seguir sembrando, y con la esperanza cierta de que el Espíritu de Dios iba a hacer germinar y crecer toda esa siembra. Me parece que era un hombre de profunda esperanza, Monseñor Angelelli, como Wenceslao. Vamos a seguir sembrando, ¿no es cierto? Y es un poco también una actitud del testigo, ¿no?
que el testimonio a veces es duro, decir, es mucho más fácil quedarse callado, ¿no es cierto? O mirar para otro lado. Pero qué lindo cuando hay gente que por eso también tiene sentido esto del martirio como bautizados en la sangre de Jesús también, ¿no? Como que fueron tan testigos que hasta la vida dieron, ¿cierto? Tal Y cómo cual, tal callaron. cual. Ahí Bueno, escribe hermano, Marcela, dice, emociona ese relato de Güense, gracias por compartirlo. No sé si hay alguien que quiera expresar algo antes que se nos desconecte Gonzalo, porque si no va a llegar tarde a misa y la gente de ULAPE nos va a sacar corriendo. Alicia. No, yo quería comentar que yo no hace muchos años que estoy en la parroquia Santa Cruz, pero de alguna manera tuvimos alguna conexión con todo esto que está contando Gonzalo. Bueno, por empezar, Carlito Saracini, el ex párroco, que escribió esa canción tomada que tomó las palabras de Angelelli, hay que seguir andando nomás, ¿no? Y nosotros estamos, Melita, que también está acá presente, Melita Tegano y yo, somos compañeras en dos grupos, en el área de Biblia y en el área política y ciudadanía dentro de la parroquia, a lo mejor la conoce Gonzalo, a Tudi Nocetti y Alberto Sili, que estuvieron en las ligas agrarias, en el movimiento campesino, en el NEA, ¿no? Ellos estuvieron en el NEA. Y también los pasionistas están muy en contacto con Arturo Pinto, que era el que estaba junto a Angelelli cuando lo asesinaron. Arturo Pinto está con Ana, con su esposa, con los pasionistas en Ingeniero Juárez, en Formosa, junto a los Wichis, ¿no? O sea que alguna conexión con todo esto que está contando Gonzalo estamos teniendo ahí en la parroquia. Tudi estuvo en La Buena Estrella. Sí. Tudi la conoció a Güense. Sí, ella nos contó, sí. Yo no sé si puedo ser un poquito transgresor con mis compañeros del grupo de animación. Nosotros solemos terminar con una canción que nos ayuda a sedimentar un poquito lo estudiado cada vez que nos encontramos. Pero si no les parece mal, le pediría a Gonzalo que cierre nuestro encuentro con una oración y dándonos su bendición. Y tal vez antes de la oración y la bendición de Gonzalo, hacer un momentito de silencio. Puede ser, Barbie, gracias. Acá decimos con Cris que nos encanta la idea, la apoyamos totalmente. Y después, gracias. para los que se quieran quedar, podemos escuchar una canción. Dale. Entonces tal vez hacer un momentito de silencio como para dejar hacer el eco del espíritu en nuestro corazón y que Gonzalo nos dé desde allá, desde Ulapes, desde los llanos riojanos, desde la aridez de la fidelidad en estos tiempos de pandemia y de prueba, su testimonio y su bien decir, su bendición, que nos llega desde esa experiencia con 19 años, a la intemperie de tantas cosas en La Buena Estrella, hasta el día de hoy siendo fiel, acompañando a las familias riojanas de esos queridos llanos. Ya te vamos a ir a visitar, Gonzalo. Con un gusto. Bueno, los convidamos entonces un minutito de silencio y rezamos con Gonzalo. Yo quería culminar esta y desde ya agradecerles la oportunidad de compartir mi testimonio.
con la primer poema de Monseñor Angelelli, que yo creo que habla de su espíritu, de su corazón agarrado en Jesús y su pueblo. Solamente una estrofa nomás. Dice: a La Rioja querendona se llama, si alguno tiene los poemas de Angelelli. Dice: ¿por qué no quieren que diga lo que siento? Es que es mentira hablar del silencio. No escuchan el grito de lo de tierra adentro. Somos nosotros porteños. Es fiero si vieran lo que yo siento. Quebradas y llanos, cansados y sedientos. El alero del rancho se los llevó el viento. Dicen que anoche, silbando el silencio, no escuchan el grito de los de tierra adentro. Bueno, que el Espíritu de Jesús nos ayude a tener esa actitud de estos testigos, que como decía Monseñor Angelelli, con un oído puesto en la vida de nuestro pueblo, en sus gritos, en sus susurros, porque a veces no son gritos, y también el otro oído en el Evangelio de Jesús, que nos guía, que nos alienta, que sostiene la esperanza. Y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga a todos y nos acompañe. Amén. Muchas gracias, gente. Muchísimas Amén. gracias. Gracias a usted, Gonzalo, Padre. querido. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias. Y gracias, Juan Carlos, también a vos por todas tus palabras y tus aportes. La verdad que hermoso encuentro, muy conmovedor, como dice Alice en el chat. Bueno, si querés compartirnos la canción con la que nos despedimos.